En primer lugar vamos a oír una breve introducción a este último capítulo que he dedicado a los visigodos. Escuchemos. La batalla de Guadalete supuso para muchos la pérdida de España. Toda caída de un reino está envuelta en leyendas. Si el origen de cualquier nación, reino o imperio suele ser idealizado por los cronistas de cada época, el fin de los mismos suele tomarse como una desgracia en la que se culpan a los últimos gobernantes, se buscan traidores e incluso se inventan motivos que expliquen un hecho que parecía incomprensible. La vertiginosa destrucción del reino cristiano de los visigodos a manos de infieles como los musulmanes generó elaboraciones a tal fin. Son estas fuentes y su interpretación las que nos permiten conocer cómo fue el final del dominio visigodo en la península ibérica, uno de los hitos más estudiados en la historia de España. La invasión musulmana en plena crisis gótica. El final del reino visigodo se enmarca en el contexto de la expansión musulmana. Entre los siglos VII y VIII, el Islam llegó a formar un imperio tanto o más poderoso que la cristiandad. Ambos pugnaron por la hegemonía del Mediterráneo. Hacia el año 710, los musulmanes ya controlaban el Próximo Oriente y todo el norte de África. Estaban preparados para asaltar Europa y el estrecho de Gibraltar se antojaba una frontera fácil de superar. Por entonces, la monarquía visigoda no andaba en sus mejores horas. El reino visigodo de Toledo había unificado la península ibérica bajo una misma estructura política, con un cuerpo legislativo, una religión y un sistema militar que hacían de esta monarquía una de las más potentes de cuantas se establecieron en Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente. En el 710 murió el rey Witiza y eso generó la habitual lucha por el poder que se vivía en el reino visigodo con cada relevo en el trono. No es que entraran en una guerra civil, que, en parte, también, sino que la monarquía visigoda no era puramente hereditaria y había varios caminos por los que se podían llegar al trono. No sabemos si fue elegido por la aristocracia o llevó a cabo un golpe de estado, pero a Witiza lo sucedió en el trono Rodrigo, un noble cordobés que apenas conservaría la corona durante un año, pues perecería contra los invasores musulmanes. En la primavera de 711, Rodrigo tuvo que dirigir su ejército hacia el sur de la península ante las noticias de unos barcos que estaban cruzando el estrecho y llenando la península de un ejército dispuesto a acabar con el poder visigodo. La batalla de Guadalete. Una leyenda cuenta que Rodrigo violó a la hija del gobernador de Ceuta, Julián. Este, como venganza, ofreció sus servicios al gobernador árabe del norte de África, Musa ibn Nusayr, para que iniciara la conquista de la península desde Ceuta. El paso hasta Gibraltar se abrió así para el ejército musulmán. Precisamente en estos momentos recibió su nombre el peñón del sur de España, bautizado como la Roca de Tarik, en referencia al líder de la expedición que envió Musa, Tarik ibn Ziyad. En julio de 711 tuvo lugar la batalla de Guadalete. Si bien hay que tener en cuenta que las fuentes no dejan claro el lugar de la contienda y muchos historiadores creen que no se dio junto al río que nombra la batalla. También generan muchas dudas el número de combatientes, pues las fuentes árabes engrosaron mucho los números. Los historiadores modernos nos hablan de entre 12 y 14.000 hombres en cada bando. El fin del reino visigodo. Rodrigo y su ejército fueron masacrados por los musulmanes. Tanto las fuentes árabes como cristianas coinciden en un asunto clave para el devenir de la batalla, una traición. Cuentan que los hijos de Witiza, a quienes Rodrigo les había dado el mando de facciones del ejército, abandonaron las filas góticas y combatieron del lado musulmán para acabar con Rodrigo, que había usurpado el trono de su familia. Pero el consenso actual es que esto forma parte también de la leyenda, pues ni los hijos de Witiza tenían edad para dirigir tropas en el 711, ni nadie en su sano juicio daría mandos en su ejército a jefes que pudieran volverse en su contra. El número de bajas por parte de los visigodos fue muy elevado. Entre los muertos de la batalla figura el propio Rodrigo, aunque las fuentes tampoco dejan claro si logró huir o no. En cualquier caso, tras la derrota se fue descomponiendo el reino de Toledo.
Algunas familias pactaron con los musulmanes para no perder sus posiciones a cambio de no oponer resistencia a los invasores. El ejército de Tariq continuó su camino hacia el norte conquistando ciudades, entre ellas Toledo, la capital de un reino que sucumbía ante la nueva mayor potencia militar del momento, el Isla. Tradicionalmente se achacó la caída del reino visigodo a una decadencia política, económica e incluso moral, pero realmente fue consecuencia de una batalla decisiva en que su rey murió, de la división de sus élites, y de la conquista de su capital que hizo muy difícil poder organizar una resistencia coordinada. A algunos les sorprende la velocidad de la conquista musulmana, pero lo cierto es que es más fácil y rápido conquistar un estado y un territorio con ciudades desde donde controlar las áreas rurales que un territorio dividido en tribus y sin ciudades, como ocurrió en la Hispania prerromana o en la conquista árabe del Magreb. Los últimos reductos godos de la Septimania fueron conquistados en la década del 720, mientras que en las montañas cantábricas emergió un caudillo que fundó el reino de Asturias, que posteriormente reclamaría ser sucesor del reino visigodo. La restauración de la España visigoda, la historia del reino de Asturias a través de sus crónicas. Ampliamente es conocida la historia del inicio de la Reconquista en la península ibérica como consecuencia de la desmembración del reino visigodo de Toledo tras su derrota en la batalla del Guadalete en el 711. Tras esta, y ante el progresivo avance de la conquista islámica de los siguientes años, una parte de los visigodos fieles al rey Rodrigo huyeron a regiones más septentrionales y defensivas. Sería en torno a la cordillera cantábrica donde el noble don Pelayo lograría liderar a los visigodos instalados y a las poblaciones locales astures ante la necesidad común de oponerse a un rival superior. Y allí, como consecuencia de los intentos del califato omeya por suprimir a estos grupos, se producía en torno al 718 a 722, ante todo pronóstico, la reconocida victoria en la batalla de Covadonga, Asturias. El resultado para los musulmanes no fue relevante ante la ausencia de noticias, pero, para las llamadas crónicas asturianas, fue el inicio oficial de la llamada Reconquista, como consta en la crónica de Alfonso III, confiamos en la misericordia del Señor, que de esta montaña que ves han de salir la salvación de España y el vigor del pueblo de los godos. ¿Qué debe España a los visigodos? En la historiografía digamos progresista los visigodos tienen muy mala prensa, en proporción a la buena que se ha ofrecido a los moros, probablemente porque el régimen de estos fue un despotismo oriental, y los despotismos siempre han subyugado la imaginación de nuestras izquierdas. El período romano, 6 siglos, hizo de Hispania una nación cultural, conformando lo esencial de nuestra cultura hasta hoy, el idioma, el derecho, la religión, una base literaria, muchas costumbres y actitudes. Luego llegaron los godos o tervingios, originarios probablemente de Suecia, tras peregrinar durante siglos por la Europa centro-oriental y meridional, hasta disolverse en la población local 9 o 10 siglos después de haber emprendido su migración desde Escandinavia. La estancia de los visigodos en España duró casi 3 siglos, y puede dividirse en 3 periodos. De 415 a 507 se extendieron sobre gran parte de Hispania y de la Galia, con el centro de gravedad en esta última y capital en Toulouse. Tras su derrota por los francos, los godos se asentaron en Hispania, reteniendo una pequeña parte de la Galia y con capital oscilante entre Barcelona, Sevilla, Mérida y Toledo. Por entonces seguían formando una casta conquistadora ajena a la población indígena y al propio territorio, del que podían haber emigrado como antes lo habían hecho de tantos otros. Existía un poco estable reino godo, no hispano-godo, aunque aumentó la identificación de los invasores con el territorio y la asimilación cultural a la población políticamente dominada. La conversión de Recaredo y el reinado de Leovigildo, a partir de 573, marcó un nuevo periodo muy diferente, que duraría unos 140 años hasta la extinción del Estado, en torno a 714. Leovigildo constituyó un reino hispano-godo renunciando a gran parte de las tradiciones bárbaras, y Recaredo completó la reforma en un proceso muy probable de disolución de la etnia germánica en la hispano-romana.
El poder político y militar permaneció en manos de la oligarquía tervingia, si bien debió de haber una interpenetración creciente con la oligarquía hispano-romana, según sugieren nombres como Claudio, Paulo o Nicolaus, tampoco es imposible que hispano-romanos adoptaran nombres germánicos, y viceversa. Simultáneamente, la organización cívico-religiosa romana, el episcopado, adquirió peso y representación creciente en el poder político. Esta tercera fase marca la constitución política de la nación española, con tinte germánico pero sobre la base cultural heredada de Roma y el catolicismo, aun si persistían restos marginales de paganismo y pequeñas zonas montañosas apenas latinizadas. Así, políticamente dominadores, los visigodos fueron culturalmente dominados, no fundaron Gotia, sino España, no impusieron el arrianismo, sino que adoptaron el catolicismo, ni extendieron las costumbres germanas, sino que se asimilaron cada vez más las romanas. Lo que hicieron los godos, en suma, fue transformar una nación cultural en una nación política, única en Europa en su tiempo. No lo hicieron solos, sino con el impulso del episcopado, verdadero representante por entonces de la población hispano-romana. La nación trajo consigo logros como el habeas corpus visigodo, primera manifestación de un derecho fundamental, cierta autonomía municipal, una concepción de la libertad personal y una legislación compleja cuyas bases se mantendrían en España hasta el siglo XIX, etc. Esta nación política pudo haberse venido abajo con la invasión musulmana, y España quedar integrada culturalmente en el Islam, como una prolongación del norte de África. Pero, como sabemos, no fue así. Entre los cristianos mozárabes bajo dominación islámica pervivió la añoranza de la España perdida, incluso su legislación particular, y tan pronto los cristianos pudieron organizar una resistencia seria en el norte, reivindicaron la herencia goda. Algunos historiadores han querido hacer de esa reivindicación una invención arbitraria, pero estaba plenamente justificada, como ha indicado el especialista Luis García Moreno, sin la nación hispano-goda previa, España se habría convertido en Al-Ándalus y seguido el destino del Magreb, y la reconquista simplemente habría sido imposible o quedado en la formación de unos cuantos reinos y condados primitivos, dispersos por las montañas del norte. Debemos a los godos, pues, esa enorme contribución a nuestra historia. Otra cosa es que a unos cuantos cada vez más, por ahora les disguste España, su historia y su cultura, y añoren un reingreso de la península que ya no sería España en el ámbito musulmán magrebí. Una puntualización final. El mestizaje entre godos venidos del norte e hispano-romanos cristianizados cuajó en una peculiar raza que es la base de lo que hoy, 15 siglos después, somos. No podemos quejarnos, el resultado en su variante hispana no ha salido del todo mal.